¿Por qué? Su ministerio, cómo empezó su llamado a la vocación. Bueno, yo fui acólito en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Veracruz, la parroquia a la que mi familia concurre, donde yo fui bautizado, ahí con el padre Arturo López Islas, que entonces era párroco de ahí. Al término de mis estudios de secundaria, siento ese llamado. No fue que tocaran a mi puerta de mi casa o que me dijeran ven, sino una situación de querer ingresar para ser sacerdote y hacer las cosas bien. Esa es una cosa, ¿no?, que a mí me llamó la atención, que había que ser sacerdote para que las cosas se hicieran. Entré a la prepa allá en los años 78, 1978. En mi casa me dejaron, aunque siempre lo inquietante de mi familia, una experiencia, seguro que no. Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que efectivamente Dios me llamaba por aquí. Yo me sentía realizado, yo me sentía contento, el compartir, el estar en el seminario, el ir aprendiendo cada día más cosas, sobre todo conociendo a Dios, la experiencia de Dios a nivel espiritual, el ir creciendo en la fe, pues todo eso me fue llevando a constatar que verdaderamente Dios me llamaba. Ya me di cuenta que Dios me llamaba a esto el día de mi ordenación, el día 19 de marzo, es el día de San José. Yo me sentí muy contento porque sentía que Dios me decía, yo te llamo, ¿no? Como llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, así también yo me sentía llamado, elegido por Dios. Cuando el obispo me llamó, cuando el obispo me impuso las manos, fue un día inolvidable y de alegría para mí, que siempre lo recuerdo con cariño, con gusto y con miedo a no responder a aquello que Dios me ha dado, que es el sacerdocio para bien de su iglesia. En medio de mis defectos, en medio quizás de muchas limitaciones humanas, pero también en medio de muchos dones que Dios me ha dado para el bien de la comunidad, para edificar su iglesia, para construir su reino. Usted hablaba algo de los miedos a no responder. ¿En qué tribulaciones personales se ha visto que le hayan hecho dudar o sentir que no estaba dando el 100 en su vocación? Bueno, siempre, ¿no? O sea, nunca puedes decir he dado el 100%, ¿no? Porque sientes tú que Dios pide más siempre, ¿no? Dios te está dando más y te va exigiendo y ves la necesidad de la iglesia, la necesidad del pueblo, la necesidad de la gente, y luego cuando estás cansado, cuando estás enfermo, te sientes un tanto así agotado y sin embargo tú dices, no, pues yo tengo que desgastarme. Me acuerdo que una de las palabras que guardo así, la homilía del obispo en la ordenación, que nos decía, ¿no?, que tenemos que gastarnos y gastarnos con tal de ganarlos para Cristo. Entonces, cuando veo que hace falta mucho conquistar para Cristo, pues siento que ahí no están las limitaciones, no una tribulación, pero sí una preocupación, ¿no?, de que hay que trabajar, hay que redoblar el esfuerzo. Y otra cosa también es cuando a base de muchos compromisos, muchas actividades, se olvida de que la vocación es un misterio. Y es un misterio que se va a entender, se va a comprender con Dios. Entonces a veces cuando la oración es poca, cuando es necesario estar más tiempo ante el Santísimo, porque esa es lo importante del sacerdote, estar con el Señor, con su palabra. Entonces cuando haces mucho y acabas cansado y se te olvidó más tiempo, sino solo un poquito, dices, pues no cumplí, ¿no?, con lo que me tocaba, porque a mí me toca pedirle a Dios santificarme con el pueblo y santificar al pueblo.
De esas necesidades que habla usted acerca de la iglesia y del pueblo, ¿cuál es la más preocupante para usted? ¿Cuál es la que siente que es relevante o a la que usted está más llamado a? Bueno, ahorita Dios me ha puesto aquí por medio del obispo y mi preocupación está sacar esta restauración, ¿no? Así en la obra material, y que considero que esto será lo importante aquí ahorita estando. Y lo otro es sí el trabajo de evangelización, el conquistar más hermanos alejados. Este aspecto de la pastoral misionera a mí me gusta, es lo que tuve la oportunidad que mis superiores me mandaron a especializarme. Entonces tengo actividades aquí y acá y esto lo veo y sí me preocupa, me inquieta, y yo quisiera estar así lleno y poder contagiar a los padres, poder contagiar a la gente para que salgamos y anunciemos realmente el evangelio, ganemos a los hermanos para Dios, no para nosotros, no para la iglesia, sino para Dios, llevarlos a Dios. En este año sacerdotal que estamos transcurriendo, ¿cuáles han sido los más grandes beneficios que ha visto en la comunidad de presbíteros respecto a celebrar de esta manera su vocación? Bueno, el reavivar, como San Pablo dice por ahí a Timoteo, ¿no? El don que has recibido por la imposición de las manos. Hay una preocupación por el señor obispo de impulsar lo que es la pastoral de los presbíteros, lo que se viene llamando la formación permanente. Entonces creo que tenemos reuniones muy frecuentes para las 4 áreas de formación sacerdotal: la humana, la espiritual, la pastoral, la intelectual. Acaba de pasar la cuestión de la humana para programarnos. La próxima semana vendrá la intelectual. Entonces todo eso sí veo como una oportunidad, ¿no? Dentro de este año sacerdotal. El lema es muy bonito, ¿no? Fidelidad a Cristo, fidelidad al sacerdote. Entonces que te reanima, ¿no? Te reaviva ese don que Dios te da. Respecto al llamado a la vocación, es un tema que es difícil